Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Seguimos viendo cómo esa fiesta que estamos viendo en los índices en Europa se mantiene. Hoy estamos viendo subidas en el IBEX 35 por encima del 1%, lejos de ver esa corrección, quizás por sobrecompra que ya llevamos viendo durante varias semanas, incluso en algunos valores, pues el IBEX 35 sigue manteniéndose con muchísima fuerza al alza. Y eso que está siendo una semana en la que está viendo muy poquito volumen, es decir, prácticamente todo el volumen está viniendo de la mano de la demanda. Ya lo veníamos diciendo en anteriores análisis que la oferta no está teniendo ningún papel ahora mismo en el mercado y la presión vendedora parece que no aparece, y de ahí que sigamos viendo, aún aunque estemos en sobrecompra, nuevas subidas en los índices. Sin embargo, en Estados Unidos sí que es verdad que le notamos que le falta un poquito de fuerza, provocado también por ese volumen, pero tampoco vemos una corrección importante. Pero hay que tener en cuenta lo que decíamos en el vídeo de ayer. Mucho cuidado el viernes porque el mercado estará cerrado, pero hablará Powell y tendremos el dato del PCE en Estados Unidos. Ese dato que la Reserva Federal siempre mira con lupa. Desde los últimos meses nos vienen diciendo que da más importancia al PC que al IPC. Así que veremos a ver qué tal sale ese dato, porque si el dato no es positivo, el viernes el mercado está cerrado y el lunes en Europa también estará cerrado. No como en Estados Unidos, que sí que abrirá el lunes. Por lo tanto, si el dato no es positivo, cuidado porque esto se nos puede hacer bola. Pero bueno, hay que ver, porque a lo mejor el dato luego es bastante positivo y abrimos la sesión del martes en Europa con un gap al alza. Así que se espera, yo creo, que bastante volatilidad una vez que pasemos estos días festivos en Europa. Así que nada, vamos con las tres acciones de hoy. Vamos a analizar la cotización de Bankinter, que estamos viendo cómo se ha frenado un poquito la subida. Vamos a ver si ya va a llegar esa corrección, no sé, por el contrario está dándose un descansito para seguir manteniéndose al alza. Veremos también la cotización de Telefónica, que ha roto esa resistencia tan importante que poníamos en el gráfico, lejos de tomarse ese descanso que quizás decíamos que podría llegar a tomarse antes de romper la resistencia. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Banco Sabadell. También parece que está frenando un poquito la subida y vamos a ver, al igual que en Bankinter, si todavía le queda fuerza suficiente para seguir manteniéndonos al alza y si quizás vemos alguna señal que nos anticipe que viene esa corrección. Así que venga, porque el vídeo de hoy va a ser muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar con las tres acciones de hoy. Como siempre, lo vamos a hacer desde la versión web de ProRealTime. Ya sabéis, os dejo en la descripción el enlace para los que queréis. También podéis ver los gráficos de forma totalmente gratuita. Y como veremos en el vídeo de hoy, también se pueden utilizar, aparte de los gráficos diarios, gráficos horarios, que quizás nos van a dar señales más rápidas, quizás para detectar cómo vamos a ver, ¿por qué no?, finales de tendencia. Bien, vamos a comenzar por Bankinter. Fijaros la subida tan vertical que hemos visto en su cotización. Ya veíamos la semana pasada cómo la sobrecompra era altísima en el gráfico. Esto normalmente cuando somos ver tanta sobrecompra se tiene que tomar una corrección, lo hemos visto, lo vimos en la sesión del jueves, cómo corregía, pero luego, lejos de seguir con la corrección, parece que se ha estabilizado en un movimiento lateral en el gráfico. Hoy parece como intenta atacar, o lo ha intentado atacar esos máximos que veíamos la semana pasada, pero de momento parece que sin éxito. Puede ser un movimiento lateral, lo que estamos viendo en las últimas sesiones, para comenzar una corrección más importante, y para ello creo que la zona más clave de soporte la tenemos en los 6,62, es decir, mientras se mantenga sobre esa zona podríamos llegar a pensar que es un movimiento lateral para seguir manteniéndose al alza, pero si por el contrario pierde esa zona es cuando ya podría venir la corrección más importante. Fijaros cómo en noviembre vimos un movimiento parecido, también movimiento lateral, y cuando perforó esa zona de soporte es cuando vino la corrección hasta la media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, ahora es algo que tampoco tenemos que descartar. Como os decía, vamos a ver el gráfico horario, quizás a ver si nos da alguna señal más adelantada. Y fijaros cómo en toda la tendencia alcista venimos viendo cómo la media móvil de 70 sesiones ha actuado como soporte. Incluso esta semana, la sesión de ayer, cuando veíamos que habría con esa corrección importante, fijaros cómo la media de 70 sesiones salió al rescate. Y ese soporte que tenemos, los 6,62. A partir de ahí ha intentado mantenerse al alza. Pero fijaros ahora cómo ya no hemos conseguido superar los máximos de la semana pasada. Por lo tanto, mientras nos superemos esa zona, movimiento lateral. Y debemos vigilar esa media móvil de 70 sesiones porque si la perfora es cuando quizás tendríamos la primera señal
más negativa en el gráfico. Fijaros también cómo de momento no estamos viendo ninguna divergencia, ni incluso la subida que vimos en el gráfico horario, de que quizás hubiéramos llegado al final de la subida. Es decir, hay veces que se frena la subida y no hace falta ver divergencias. Y esto es un claro ejemplo. En el gráfico diario, más de lo mismo. Fijaros cómo no veíamos ninguna divergencia en toda la subida. ¿Dónde veríamos la divergencia? Si ahora, por ejemplo, la sesión de hoy acaba cerrando en máximo, sí que tendríamos una divergencia tanto en el diario como en el gráfico horario. Pero a la vez también nos podría marcar que es la ruptura del movimiento lateral que viene haciendo en las últimas sesiones para seguir manteniéndose al alza. Para ello será clave el volumen. Y fijaros de nuevo, si volvemos al gráfico diario, como el volumen en las últimas sesiones pues se ha reducido bastante. Es decir, quizás si vemos esa divergencia con muy poquito volumen, no debemos fiarnos demasiado de la ruptura. Por lo tanto, creo que también lo deberíamos tener en cuenta. De momento, como decimos, movimiento de consolidación, porque no hemos perforado esa zona de los 6,62. Si la perfora, cuidado porque la corrección puede empezar a ser importante. Fijaros cómo aquí también vimos un movimiento de consolidación que parecía y luego al final fue de distribución al perder la media móvil de 70 sesiones, que era el soporte más claro que teníamos. Y ahora creo que la clave va a estar en los 6,60. El riesgo, que no tenemos dientes de sierra por el camino, y quizás la referencia más clara como soporte la tenemos los máximos que veamos en noviembre, alrededor de los 6,35. A partir de ahí, a buscar la media móvil de 70 sesiones, y tampoco habría que descartar que nos encontrásemos con ella por esa zona. Recordad, anteriormente, cuando veíamos quedas más fuertes por aquí, en diciembre y enero, decíamos que la clave estaba en la media de 200. Y fijaros cómo la perforó, vimos esa ruptura en falso y se mantuvo con mucha fuerza al alza. Ahora hemos visto una ruptura de esos máximos históricos, fijaros que tiene, en la zona de los 6,40. Por lo tanto, ahora también puede que sea muy importante mantenernos sobre esa zona que tenemos entre los 6,35 y 6,40 para que lo que hayamos visto aquí no sea una ruptura en falso, porque por el contrario, la corrección también podría empezar a ser muy pero que muy fuerte en el gráfico. Y vamos a continuar con Telefónica, subida también espectacular. Estoy viendo a muchos valores que tenían resistencias muy pero que muy importantes que normalmente no las superarían. Y fijaros con la virulencia que las ha superado en el caso de Telefónica. La subida ha sido espectacular por encima de la zona de los 4 euros. Está ahora mismo cotizando en los 4,10 y hemos abierto ya el rango de movimiento hasta esa zona de los 4,40. Porque en la zona de los 4 euros decíamos que lo suyo sería quizás ver una corrección hasta la zona de 3,90 y a partir de ahí volver a repuntar. Pero fijaros cómo eso no ha pasado. ¿Qué ha provocado? Que rompamos esa resistencia, pero ojito porque la sobrecompra es altísima. Fijaros cómo también podríamos tener una resistencia por aquí, un antiguo soporte, los 4,14, es decir, hay que vigilar si nos vamos a esa zona. Y lo bueno que tiene de que haya superado con tanta fuerza los 4 euros es que quizás tendríamos ahora un poquito de margen si nos vamos un poquito más arriba para ver una corrección, estabilizarnos por aquí, quizás ver un movimiento de consolidación y a partir de ahí atacar la zona de los 4,40 en el gráfico. Eso sería lo ideal en la cotización de Telefónica. Que caiga hasta los 3,90, pues bueno, quizás no sería lo idílico, pero tampoco estaría mal. ¿Por qué? Porque es una antigua zona clara de resistencia, los 3,90, 3,93, y si caemos hasta esa zona puede actuar como soporte para continuar con el impulso al alza. Ahora la verdad que tengo muchas dudas, porque lo normal era que durante el camino hubiéramos visto dientes de sierra para consolidar la subida, pero no lo hemos visto. Y siempre que vemos subidas tan verticales, como la que estamos viendo en Telefónica, como la hemos visto en Bank Inter, corremos el riesgo de que la caída también sea muy vertical, pero estamos viendo la fortaleza que tiene el mercado y yo creo que tampoco hay que descartar que quizás veamos una corrección pequeñita y todavía le quede mayor impulso porque la demanda está tirando con muchísima fuerza, está siendo muy espectacular. He estado revisando gráficos de hace muchos años, de cuando veíamos una euforia parecida, 2007, en el 2000, y la verdad que se mantenían muchísimo tiempo en sobrecompra. De hecho, lo que hacían muchos valores era, por ejemplo, irse hasta la zona que estamos ahora de RSI de 82, 84, 85 aproximadamente, a lo mejor. Luego corregían un poquitito, se iban más arriba, formaban divergencias, volvía a corregir, seguía manteniéndose arriba y seguíamos viendo divergencias. Por lo tanto, tampoco hay que descartar ese escenario. Es decir, que antes de que venga esa corrección más fuerte, que a lo mejor vayamos viendo varias divergencias. Y fijaros que si ahora
empezamos a ver nuevos picos al alza para formar divergencias, no hay que descartar que nos acabemos yendo hasta la zona de los 4,40. No hay que descartarlo, pero absolutamente para nada. La clave va a estar en el volumen que tengamos en la caída. Si viene una caída con muchísimo volumen, ojito porque puede ser muy vertical. Si simplemente vemos caídas como las que hemos visto en algún valor, por ejemplo, como veíamos en Bank Inter, que no tiene excesivo volumen, puede que sean movimientos pequeñitos para reducir un poquito la sobrecompra y seguir manteniéndonos al alza. También, por análisis técnico, se supone que cuando el RSI perfora la zona de los 70 es cuando tenemos la señal de venta. Es decir, si el margen que he cogido entre los 70 y los 82, por ejemplo, en este caso es muy amplio, a lo mejor nos vamos hasta la zona de 75 y volvemos a repuntar al alza y no se estaría dando esa señal de venta, aunque sí que empecemos a formar divergencias. Pero hay que tener en cuenta que las divergencias cuando son en zona de sobrecompra o en zona de sobreventa tienen menos fiabilidad. ¿Por qué? Porque el RSI, como hemos dicho muchas veces, representa la fuerza que tiene la tendencia actual. Entonces, si el RSI sigue estando muy alto, después de haber visto una corrección y un nuevo pico, aunque se formen esas divergencias, la tendencia sigue teniendo mucha fuerza y se puede seguir manteniendo. Eso creo que lo debemos tener en cuenta ahora en muchos valores que estamos viendo subidas muy importantes y en los que quizás se espera correcciones muy fuertes, pero cuidado, porque cuando el RSI empieza a estar muy alto, nos está indicando que aunque veamos a corrección, puede seguir manteniéndose al alza. Y bien, vamos a continuar con la tercera de las acciones, que es el Banco Sabadell. En este caso, fijaros cómo empezamos a ver alguna divergencia. Y es que hemos visto una divergencia prácticamente sin corregir. Y fijaros esta vela de aquí, no hemos corregido por debajo de ella, y estamos viendo divergencias. ¿Por qué? Porque la sobrecompra era altísima. La sobrecompra estaba en 83 también. Y como vemos un movimiento un poquito lateral, con una pequeña corrección, el RSI baja de forma bastante rápida. Y de momento, fijaros cómo en la sesión de hoy hemos marcado nuevos máximos crecientes en la zona de los 1,47. Fijaros cómo es de fuerte la tendencia alcista. Ahora, ¿dónde estamos? Muy cerquita de esos máximos que veíamos en el año 2017. Puede ser una zona totalmente clara de resistencia en el gráfico. Pero aún así, seguimos viendo cómo poquito a poco, pero se mantiene a alza. ¿Qué es lo que no me gusta del Sabadell? Aparte de esa divergencia, fijaros el volumen. Cada vez está siendo menor, es decir, se ha mantenido el alza, pero con un volumen muy bajito o descendente. Eso lo que nos marca también es que la fuerza quizás que tiene ahora mismo la demanda, pues ya no es tan fuerte como la que veíamos anteriormente en el gráfico. Si vemos también el gráfico horario, vamos a ver si podemos rascar algo. Vamos a quitar esta divergencia que acabamos de poner y fijaros cómo también tendríamos una divergencia en el gráfico horario. Y fijaros cómo esa divergencia se ha mantenido durante muchísimas velas. El riesgo donde está ahora. ¿Por qué? Porque el RSI ya no llega a la zona de 70, es decir, tenemos menos fuerza. Pero esto nos indica que vayamos a ver una corrección muy fuerte. Pues no, porque estamos en un gráfico horario. Abajo simplemente vemos un movimiento lateral, vemos un apoyo a la media móvil de 70 sesiones, como lo hemos visto anteriormente. Y luego se sigue manteniendo al alza en el gráfico. La clave quizás o el soporte más importante en el Sabadell, en el que ya pasaríamos de una simple corrección o de un movimiento de consolidación para seguir manteniéndose al alza, para irnos ya a una corrección más importante, pues puede estar por aquí, en la zona de 1,40, donde ha comenzado a verse esa divergencia. Ahí cogería mucha más fuerza esa divergencia en el gráfico. A partir de ahí sí corrige, nos iríamos hasta los máximos que tenemos en noviembre en los 1,32. Fijaros cómo la sobrecompra sigue siendo muy pero que muy alta en el gráfico diario. Pues que llevamos así desde la sesión, fijaros, del 8 de marzo. Desde que estábamos en la zona de 1,30 y quizás podríamos pensar que con tanta sobrecompra, llegando a esa resistencia tan importante, los 1,32, podríamos ver un descanso para rebajar la sobrecompra y ver un ataque al alza. Fijaros cómo se sigue manteniendo la sobrecompra y la revalorización ha sido de un 10% en el gráfico. Es decir, esto significa que tiene mucha fortaleza. Cuando vemos una señal muy clara o vemos quizás más claro de lo normal, que estamos en un techo, que estamos en sobrecompra, que debemos de corregir y sigue manteniéndose el alza, la señal que nos está mandando el mercado es que tiene mucha fortaleza. De ahí que el impulso no haya sido de un 2-3% por encima, sino que haya sido de un 10%. Tenemos que saber ver también esas lecturas en el gráfico porque son muy importantes. Muchas veces cuando tenemos una
señal muy clara y luego nos acaba cumpliendo, el movimiento posterior es muy pero que muy fuerte. Y yo creo que es lo que ha pasado en la cotización del Sabadell. Y también, simplemente para recordar, fijaros como venimos diciendo desde toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2021, que la clave en toda la tendencia alcista está en la media móvil de 200 sesiones. Y fijaros que la ha tocado muchísimas veces, ¿eh? Y fijaros como ahora estamos muy pero que muy lejos de ella. Es decir, en toda la tendencia alcista estamos a un 20%. Hemos visto esas reversiones a la media. Fijaros como por aquí, en marzo, también estábamos muy lejos de esa media móvil de 200 sesiones y acabamos viendo una reversión a la media, fijaros, que era un 32% y lo vimos en 8 sesiones. En 8 sesiones cayó un 30%. Este es el problema de las subidas tan verticales que hemos visto ahora como las que veíamos también anteriormente. ¿Que luego se recupera? Sí, pero ahí está la clave, la media de 200 sesiones. Y es lo que siempre comentamos cuando vemos en la corrección hasta la media de 200. O ese soporte que marcamos tan importante. Que no le perfore, porque si no le perfora simplemente es una corrección muy fuerte y nos seguiremos manteniendo a la alza como ahora estamos viendo en el gráfico. Así que bueno, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues como decíamos, con Bankinter y Sabadell quizá están dando señales de agotamiento. Eso no significa que vayamos a ver la corrección importante, pero sí, como mínimo, un movimiento lateral. Vigilar si vemos rupturas por arriba, esas divergencias, esas zonas también de soporte en los gráficos horarios que nos dan esa señal más adelantada de que vamos a corregir ya de forma más importante y poquito más. Está siendo impresionante la subida que estamos viendo en muchísimos valores. En IAG la analizamos ayer, creo, y decíamos que el objetivo podría estar en la zona de los 2 euros y la ha alcanzado y está subiendo un 4%, es espectacular. Santander también, una subida brutal. BBVA parecía que se frenaba y ha seguido manteniéndose al alza. Yo no sé al 100%, os lo he dicho alguna vez ya, lo que es la euforia, porque creo que no sabes lo que es la euforia hasta el momento en que la vives y luego ya ves la corrección y dices, vale, esto que he visto es la euforia, pero lo que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en el IBEX 35, con muchos valores, si no es euforia, se le acerca muchísimo. Yo porque no sé exactamente lo que es la euforia, porque cuando vimos la última euforia real en el mercado fue en el año 2007, antes de ese crack o esa crisis financiera que vimos y yo ahí evidentemente era muy pequeño, todavía no invertía en bolsa, entonces quizás me falta esa referencia y los más viejos del lugar seguro que lo recordáis y os vendrán algunos recuerdos cuando quizás estemos viendo o veamos en un futuro esa sobrecompra o esa euforia real en el mercado, pero como decimos, pues bueno, a mí quizás esto se le podría asemejar un poco a lo que yo tengo entendido que es esa euforia. Así que nada, lo dicho, como siempre, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Ya os lo dije ayer, mañana no vamos a tener vídeo, me voy a tomar un descansito y ya nos vamos a ver el domingo por aquí con el vídeo del resumen semanal, donde comentaré un poquito las sensaciones que tenemos en el mercado, analizaremos los índices, a ver si se han seguido sobrecomprando, que ya estamos viendo cómo de momento sí, queda la única sesión de mañana y no parece que el mercado tenga volumen suficiente para ver caídas importantes. Y también pues veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Así que nada, el domingo estamos por aquí de nuevo y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.